Amados hermanos, Dios me lo bendiga en esa hermosa noche que Dios ha preparado para que podamos compartir su palabra. Buenas noches a cada uno. Antes de iniciar el discipulado de hoy, yo quiero felicitar a aquellos que han estado de cumpleaños en el día de hoy, el día de ayer. Mi esposa amada, la mujer que por 31 años ha sido pues la mujer idónea en mi vida y vale la pena felicitar a su grandeza, a la grandeza de su corazón que Dios le ha dado, porque toda la gloria sabemos que es para Dios. También a mi hijo Daniel, el más pequeño también, que está de cumpleaños, verdad que estoy agradecido con lo que Dios ha hecho con mis hijos. Son hijos ejemplares y espero que el Señor los siga cuidando en este mundo llenos de tantas cosas, ¿no? Y también a una hermana muy querida de nuestra congregación, a nuestra hermana Emilsen, que el Señor lo bendiga. Feliz cumpleaños a cada uno, ¿verdad? Y que el Señor le haga crecer en sabiduría, en inteligencia, en prudencia, en todas las cosas, y le haga prosperar. Amén. Que el Señor le siga bendiciendo. Pues en esta noche, amados hermanos, yo vengo bajo el tema: la victoria está en honrar a Dios. Si realmente nosotros queremos, estuvimos hablando desde el lunes, ¿verdad? El primer tema del lunes fue cómo permanecer en victoria, ¿verdad? Y ayer estuvimos hablando acerca de manteniendo la victoria, y esta noche pues vengo a decirle que la victoria está en honrar a Dios. Amén. Y es el tema que en esta noche vamos a desarrollar. Y para iniciar vamos al libro de 2 de Corintios, en el capítulo 3, y vamos a leer el versículo 16 hasta el 18. Amén. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Gloria, Señor, gloria a esa palabra. Gracias por esa palabra, oh Dios Todopoderoso. Te pedimos, Señor, que esa palabra causa el impacto en todo nuestro ser y danos a entender, Señor, de una vez por todas lo que tú has querido para con nuestra vida, de que podamos alcanzar la imagen tuya por medio del Espíritu Santo que tú has hecho morar en nosotros. Y entender, Señor, que en ti, Señor, está la libertad, Padre Santo. Y que tú viniste a hacernos libres de todas las cosas. Y por medio de nuestras transformaciones, llevarnos de gloria en gloria. Aleluya. Gracias, Padre Santo. Gracias, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. La cuestión de todo eso, amados hermanos, es la conversión de nuestras vidas, es la conversión nuestra, que es el todo. Porque cuando realmente nos convertimos al Señor, cuando dejemos de ser quienes somos para convertirnos a quien Cristo es, convertirse quiere ser transformado, es intercambiar de posición, de un hombre pecador y mortal a un hombre sin pecado y eterno. Amén. Entonces, en esa transformación, en esa conversión, dice la palabra que el velo se nos quita, porque cuando entramos en la vida podemos apreciar lo que es la vida en Cristo, podemos ver las cosas de una forma más clara, más entendible, porque estamos siendo parte
de algo que antes no conocíamos. Por eso dice la palabra que cosa ojos no ha visto y oído ha oído son lo que han subido en el corazón del hombre. Porque cuando nosotros entramos en la vida, es como si te estuvieran hablando de un lugar desconocido, como yo pudiera decir, si nunca has ido a un lugar como Israel, vamos a decir, y has conocido acerca de Israel desde la perspectiva bíblica, ¿verdad? Entonces tú tienes una idea una idea vaga, porque es vaga, porque te puedes llegar solamente a una imaginación de cómo puede ser Israel. Pero cuando llegas en la tierra de Israel y empiezas a visitar turísticamente todos estos lugares, todo lo que era una imaginación viene a ser una realidad. Por eso que cuando nosotros nos convertimos al Señor, ¿verdad? Ya dejamos nuestra naturaleza carnal para convertirnos a una naturaleza espiritual, donde podemos, en esa mudanza, podemos apreciar, ¿verdad?, las cosas espirituales. Podemos verlo con unos ojos más claros y entenderlo con unos oídos santificados. Amén. Entonces dice que el velo se nos quitara. Por eso dice que el velo se nos quitara, porque las cosas que antes era una imaginación, ahora por cuanto el velo es quitado, podemos verlo, podemos apreciarlo, podemos entenderlo mejor. Amén. Entonces, porque dice que el Espíritu del Señor, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Esa libertad del cual que yo les hablo, es como si estuviéramos, no sé cómo se dice ese término en español, yo creo que se dice extradición, ley de extradición. Vamos a decir que tú, en tu país, te persiguen políticamente, ¿verdad? Y tú te mudas a un país donde no hay una ley de extradición. Donde tú estás, el país donde tú eres perseguido políticamente no puede venir a buscarte, y tampoco el país donde tú estás buscando refugio puede extraditarte, no sé, extraditarte, ¿verdad? Entonces, todo lo que pudieran tener poder de prenderte a un momento dado, no pueden. Amén. Porque tú has buscado refugio en un lugar donde ellos no pueden aplicar su poder, ni su ley, ni nada de eso. Es igual también que cuando una persona, vamos a decir, está visitando un país extranjero, vamos a decir un americano, vamos a ponerlo así, y de pronto es perseguido en el país donde está visitando, y busca un refugio en la embajada de su país, donde la ley del país donde está siendo perseguido queda anulado. De igual forma, amados hermanos, que cuando el Espíritu del Señor está en nosotros, nos da esa libertad, donde lo que antes tenía poder sobre nosotros, por cuanto hemos buscado refugio en el Señor, donde no hay una ley de extradición, donde el enemigo ya no puede tocar nuestras vidas, a menos que nosotros volvamos al terreno donde somos perseguidos. Amén. Entonces, dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados. Hay un solo objetivo, una sola meta, ese es ser transformado de gloria en gloria, es crecer, ¿verdad? Es crecer en el Señor. Porque más que crecemos en el Señor, vamos alcanzando la misma imagen. Amén. Como por el Espíritu del Señor. Entonces, amados hermanos, cuando entendemos que la victoria es honrar a Dios, quiere decir que cuando nosotros nos hemos convertido al Señor, debemos de mantenernos en cumplir con su voluntad. De manera que le honramos, ¿verdad?, por la obediencia que le ponemos a la voluntad de nuestro Dios. En el libro de Juan, en el capítulo 8, versículo 42, Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios,
ciertamente me amaríais. Porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, dice la palabra en el 47, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien vosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre, y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. Si miramos esa porción de la palabra que acabamos de leer, nos damos cuenta que hay una gran diferencia entre aquel que quiere honrar a Dios y aquel que no. Aquel que quiere honrar a Dios oye la palabra de Dios, oye la verdad. Pero aquel que no quiere escuchar la palabra de Dios es aún capaz de catalogarte como que tú tienes demonio, ¿verdad? Pero el que está, lo que nos enseña el Señor Jesucristo ahí, ¿verdad? Que Él dijo claramente que el vino es para honrar a su Padre. Y cuando tú vienes para honrar a Dios y que te das cuenta que alguien te está deshonrando, ¿verdad? Entonces uno dice, ¿dónde está parado ese? ¿Verdad? Porque hay algunos prefieren, los otros días estaba hablando con unos hermanos que estaban juntamente conmigo y me salió decirle esa palabra y eso viene por el Espíritu, ¿verdad? Que algunos simplemente están enamorados de sus demonios porque parece que el demonio les ayuda, ¿verdad? En sus caprichitos, en las cosas que a ellos les gustan. Les ayudan a los deseos de su carne. Entonces están enamoraditos así con su demonito, ¿verdad? Pero hay que soltar los demonios, hay que honrar al Padre. Amén. Y solamente se puede honrar a Dios por medio de la verdad. No se enamoren de los demonitos por ahí, porque de nada sirve, solamente para satisfacer los deseos de la carne. Y de verdad, dice la Biblia en 1 Corintios 15, ¿verdad? Que ni la sangre ni la carne podrán heredar el reino de Dios. Amén. Entonces nosotros debemos de entender de que la verdad es lo que necesitamos vivir para honrar a Dios. Y si vivimos la verdad y honramos a Dios, ciertamente la victoria es nuestra. Amén. Entonces, cuando Jesús estaba hablando con esos fariseos, le hacía entender algo que ellos no podían entender. Le decía que yo no he venido por mi propia cuenta. Él está diciendo, yo de Dios he salido. Hay una comunión tan estrecha con Dios y una verdad tan poderosa, si podría decirlo así, con mi limitación en el español. Hay una relación tan estrecha, tan verdadera, que solamente puede salir de Dios. Hay una verdad que se manifiesta en una persona que solamente puede salir de Dios. Por eso Él dijo que yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo. El que viene de Dios no viene de sí mismo. El que viene de Dios se olvida a quién es. No hace atención a quién es, solamente hace atención a quién Dios es. Y le da toda la honra a Dios, a nuestro Dios. Amén. Dice, yo no he venido de mí mismo, sino de Él que me envió.
Entonces, debemos de meditar un momento en eso y decir, cuando yo hablo, ¿de quién hablo? ¿Hablo de mí mismo o hablo de aquel que me envió? ¿A quién quiero hacer resaltar? ¿A aquel que me envió o a mí mismo? ¿A quién estoy dispuesto a mantener en la cruz para sobresalir yo? ¿A quién yo quiero mantener como un derrotado para decir que soy yo que estoy llevando la victoria? Porque cuando nosotros pretendemos que la obra de Cristo fue incompleto porque tenemos que seguir destruyendo a Satanás por medio de una guerra, entonces la obra de Cristo no ha sido completada, será en nosotros, pero las obras de Cristo sí ha sido completada en la cruz. Amén. Lo que nosotros debemos de hacer es honrar a Dios por medio de su palabra, por medio de la verdad de la palabra, haciéndonos obediente a ella, como lo hizo Jesucristo, que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Entonces, hay prácticas que podemos adoptar, pero no quiere decir que sea la verdad. Puede ser de que, como yo hablaba el domingo, si tú estás copiando a aquel que está presentando su examen, es porque tú no sabes. Y si tú copias un examen equivocado, pues tampoco va a pasar el examen. Te va a quemar, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, debemos de realmente meditar en todas las cosas del Señor si realmente queremos honrar a Dios. En el libro de Colosenses, en el capítulo 1, versículo 9, dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que sea lleno del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis conforme para que andéis como es digno del Señor. Para que andéis conforme como es digno del Señor. Amén. Agradándole en todo, llevando fruto de buenas obras y creciendo en el conocimiento de Dios. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo apto para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. Hemos sido trasladados a un reino, amados hermanos. Aunque estamos presentes en cuerpo en esta tierra, sabemos que espiritualmente no pertenecemos a esta tierra, sino que pertenecemos al reino de los cielos. Amén. Donde estamos juntamente con Cristo, ¿verdad? Entonces, si estamos con Cristo, ¿quién podrá, por favor, tocar a los hijos de Dios? ¿Quién podrá tocar a aquel que vive su vida honrando a Dios, obedeciendo la verdad, entregando todo su corazón a Él, su vida? Lo que está en la mano del Señor nadie lo puede arrebatar. Si nuestra vida está realmente en la mano del Señor, nadie lo puede arrebatar. Amén. Entonces, amados hermanos, hay que dejar de decir cuando nos sucede algo que fue el diablo. Que fue el diablo. Todo fue el diablo. ¿Verdad? Hay que dejar de decir esas cosas. Porque el diablo no puede tocarte, no tiene ni parte ni suerte contigo. Tú estás en la mano del Todopoderoso, bajo un refugio divino, donde ninguna cosa, ninguna fuerza sobrenatural puede venir a tocar tu vida. Amén. Entonces, amados hermanos,
¿Cuál es la actitud nuestra cuando sucede algo? Salimos ya para resolver, aunque sea para orar por alguien. Y sucede algo, no diga que fue el diablo que provocó, que no pudiste llegar y que toda esa cosa, no. Mejor diga que todas las cosas obran a bien para los que amamos a Dios. Amén. Antes bien, 2 Corintios, capítulo 4, versículo 2. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio es aún encubierto, entre los que se pierden es encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestro siervo por amor a Jesús, por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó de que las tinieblas resplandeciera la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Somos muy diferentes de lo que éramos antes de conocer a Cristo. En nuestra transformación Dios ha cambiado todas las cosas. En nuestra naturaleza carnal éramos sujetos a todos ataques, a todas las cosas, éramos presos del pecado, éramos sujetos, ¿verdad?, a muchos sufrimientos y ataques realmente del diablo, porque estamos bajo su poder, ¿verdad? El que hace pecado dice que es esclavo del pecado. Entonces, si tú eres esclavo del pecado, el pecado te hace contigo lo que quiere. Te da fuetazos si quiere, te hace lo que quiera contigo. Entonces de allí fue que el Señor nos quitó, nos salvó, nos retiró, nos trasladó de lo que éramos en naturaleza carnal para trasladarnos a su reino, donde espiritualmente tenemos acceso y vivimos y nos mantenemos. Amén. ¿Bajo qué criterio? Bajo la obediencia de la verdad de la palabra de Dios, que es el alimento nuestro, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿verdad? Y por medio de la palabra somos fortalecidos, por medio de la palabra somos direccionados, por medio de la palabra alcanzamos sabiduría, por medio de la palabra nuestra fe crece, porque la fe viene por el oír, más por el oír la palabra de Dios. Entonces, amados hermanos, mientras más nos alimentamos de la palabra, vamos siendo transformados de gloria en gloria como a la misma imagen de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ese evangelio de nuestro Señor Jesucristo tiene que ser revelado a nuestros corazones. A nuestros corazones tiene que ser revelado el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque cuando nosotros le decimos al Señor, toma mi vida, te entrego todo lo que yo soy, te entrego mi vida, te entrego todo, Señor, para que tú seas mi Señor y mi Salvador, tenemos que hacer esa declaración con verdad. Tenemos que hacerlo conscientemente. Tenemos que estar conscientes de lo que estamos diciendo, de manera que lo que estamos diciendo, confesando con nuestra boca, venga a ser una realidad que transforme nuestra vida, para que entonces el poder de Dios esté actuando en nosotros, por medio del cual andamos en victoria. Amén. Como yo le venía diciendo en las clases, en los discipulados pasados, si el Señor está contigo, ¿quién podrá contra ti? Él vino a morar en ti por medio de su Espíritu Santo.
Él nos permite ser parte de su divinidad al darnos de su Espíritu y que nosotros podamos dejar que el Espíritu Santo sea el que nos guíe a toda verdad y a toda justicia, haciéndonos obedientes de manera que podamos honrar a Dios, y cuando honremos realmente a Dios como Él se lo merece, pues entonces obtenemos la victoria que tanto nosotros anhelamos. ¿Quién quiere estar bajo el yugo de esclavitud? ¿Quién quiere estar en derrota? Nadie quiere estar en derrota. Todos nosotros queremos andar en victoria. Pero la victoria no viene si nosotros no realmente nos sujetamos a la voluntad de Dios para honrar a aquel que entregó su Hijo en la cruz para que nosotros pudiéramos ser salvados, rescatados, redimidos y perdonados. Entonces tenemos que tener conciencia de eso para no menospreciar un sacrificio tan grande del cual Dios hizo a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. La vida que vivimos hoy, lo vivimos por su gracia y su misericordia. Amén. Y quiero terminar con eso. Colosenses, capítulo 2, versículo 9, dice así: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él. Él es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidado con circuncisión no hecha de manos, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de decreto que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Oh, si lo agarramos bien, eso, lo que yo acabamos de leer aquí, nunca habrá duda de que aquel que tiene poder sobre todo principal y potestades está con nosotros. Aquel que venció, aquel que triunfó en la cruz sobre toda potestad, sobre todo principado, está con nosotros, está en nosotros. Aleluya. Por lo tanto, no puede haber derrota para aquel que honra a Dios. No puede haber derrota para aquel que obedece a Dios. No puede. A menos que nosotros empezamos a resbalar por allí, a resbalar a la izquierda, a resbalar a la derecha. La palabra de Dios dice: no os apartéis ni a diestra ni a siniestra, sino que es un camino de obediencia, es un camino recto, es un camino estrecho, ¿verdad? Donde no podemos hacer todo lo que queremos, porque hay un camino ancho para todo aquel que quiere hacer consecuencia de lo que hace. Pero el camino estrecho demanda obediencia y honrar a Dios. Amén. Pues, amados hermanos, sepa que el que está contigo es más poderoso que el que está en el mundo. El que está contigo, el que está conmigo, es más poderoso que el que está en el mundo. Y si realmente Él está en ti, la victoria es tuya. Solamente sé obediente y honra a Dios. ¿Cómo? Por medio de la verdad de su palabra. Y entonces mantendrás la victoria donde quiera que estés. No tengas temor.
Por nada que esté asustado. Si tú estás en Cristo y Cristo en ti, no tengas miedo, temor. Aunque venga uno que quiera quitarte la vida. Dice, no temes aquel que te puede quitar, matar el cuerpo, pero más el alma no puede tocar. No tenga temor de nada. Amén. Dios es todopoderoso para cuidarnos en todo momento. Pero pastor, ¿por qué tú dices que no tenga temor y no quieres abrir la iglesia? Eso es otra cosa. Yo no abro la iglesia porque lo que está sucediendo, Dios sabe por qué está sucediendo. Tal vez algunos no lo entienden, pero yo sí lo entiendo. Amén. Entonces, así como Dios en un momento dado permitió de que sus hijos se escondieran dentro de su casa poniendo la sangre del cordero en sus postes de la casa, así lo puede permitir ahora. Entonces, honrar a Dios es todo lo que nosotros debemos de hacer, no ser super R o lo de la superfe. Amén. Con eso termino, mis amados hermanos. Gracias por haber estado aquí. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra, por lo que tú nos enseñas día a día, fortaleciéndonos en tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, quien nos concedió la victoria tomando Él nuestro lugar en la cruz. Te pido, Padre Santo, que la verdad de tu palabra nos ayude, Señor, a honrar tu santo nombre, a honrar, Señor, la victoria que tú tuviste en esta cruz, derrotando al enemigo de nuestras almas, el cual, Señor, hoy, por cuanto estamos en ti y tú en nosotros, no tiene poder para tocar nuestras vidas. Te pido, oh Dios Todopoderoso, que todo aquel que pueda creer en esa palabra pueda entrar en la vida juntamente contigo, Señor, renunciando a su naturaleza carnal para recibir, Señor, la vida espiritual que tú nos ofreces. Y que puedan confesar tu nombre como su único Señor y Salvador. Y que puedan pedirte, Señor, que perdone todos sus pecados, porque tú, Señor, lo perdonarías todo, por cuanto tú, Señor, en la cruz perdonaste todos nuestros pecados. Solamente que nos podamos arrepentir de todo corazón y vivir, Señor, para ti, en obediencia, honrando tu nombre, Padre Santo. Toca, Señor, las vidas. Toca, Señor, los corazones que han sido redarguidos en ese momento para que se conviertan a ti, Señor, y alcanzan la eternidad juntamente contigo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Saludo a todos los que se han conectado en esta noche, al pastor Wilson Torres y su esposa, su familia. Dios bendiga, Dios me lo bendiga. A Andrés Rivera, bendiciones de lo alto junto con tu esposa, tu hija. A Orangel Valencia, bendiciones sobre tu vida, hermano Orangel. Al pastor Infante, Dios te bendiga junto con tu esposa, mi amado hermano. A mi hermano Baltasar y su esposa Clara Alfaro, Dios lo bendiga grandemente. A Jorge Rodríguez, Dios bendiga tu vida, tu casa, tu trabajo en el nombre de Jesús. A Gladys González, Dios te bendiga. Gladys, gracias por estar siempre conectado. A Antonio y María Ramírez, bendiciones de los altos sobre sus vidas. A Vilma, Dios te bendiga, Vilma, gracias. A Ana Tejada, desde España, bendiciones para tu vida, Ana. El Señor te ama. Te lo digo hoy, Él te ama siempre por toda la eternidad. A Benjamín, mi amado hermano Benjamín y Erika Luna, Dios me lo bendiga grandemente. A mi hermana María Alejandra, Dios te bendiga, María Alejandra, gracias a Dios por tu vida. Y a Gustavo, mi amado hermano Gustavo, el pastor Gustavo y Sara Pulgar, Dios me lo bendiga. Los amo en el amor de Cristo. Que el Señor los guarde siempre. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Y que todo lo que sus manos toque pueda ser prosperado. Y que derrame sobre cada uno de ustedes su paz, su gracia, su misericordia y sobre todo su amor. En el nombre de Jesús. Gracias, mis amados hermanos. Buenas noches. Bendiciones. Hasta mañana.